No estoy segura de lo inteligente que es dar información personal después de que algo que pensé que solo podría pasar en las películas realmente sucedió, pero tengo miedo de lo que todo esto podría significar y quiero que la gente escuche y sepa sobre esto si algo me pasa. Te aseguro, no estoy tomando ningún medicamento, no sufro de ninguna enfermedad mental y no tengo trauma de ningún tipo ni nada más que puedas imaginar. Soy una persona completamente promedio que lleva una vida completamente promedio. Bueno, lo era, supongo, hasta ahora. Mi nombre es Mariel. Soy de un pequeño pueblo en Georgia donde todos se conocen y trabajo como operadora del 911. Mi familia vive en un pueblo rural fuera del estado y aún no he hablado con ellos sobre esto por miedo a que lo que esté pasando de alguna manera también les afecte si los involucro. Ayer comencé mi turno nocturno de la misma manera que lo hago todas las noches. La mayoría de las veces recibo llamadas de baja prioridad, y algunas veces bromas, y como he estado haciendo esto durante unos años, me he vuelto bastante buena para discernir que es una llamada realmente preocupante. El turno fue bastante tranquilo, hasta que recibí lo que pensé que era una broma telefónica. 911, ¿cuál es su emergencia? Hablé por teléfono después de devolver mi taza de café al escritorio y reajustarme. Hay alguien fuera de mi casa. Han estado mirando por mi jardín y ventanas durante los últimos 2 minutos. Era una mujer al otro lado. Su voz me resultaba familiar desde las primeras palabras, pero aún no podía ubicarla. Hablaba muy rápido. Era obvio lo nerviosa que estaba por esto. No es de extrañar. Yo también lo estaría. Pensé que era algún amigo, pero no conozco a esta persona y se siente raro. Está bien, señora. Acercando mi silla al escritorio mientras comienzo a escribir en la computadora, le hice otra pregunta a la señora mientras tanto. ¿Puedes darme tu dirección y decirme si puedes ver si esta persona está armada? Sí, soy la casa amarilla en... que está cerca de... La mujer continuó, pero admito que no la escuché. Ella acababa de dar mi dirección de casa. Detuve mis dedos en medio de la escritura y suspiré, pensando que esto debía ser uno de mis amigos. Somos un grupo pequeño y muy travieso entre nosotros, algo fuera de carácter para nuestra edad, debo admitirlo, pero he dicho numerosas veces lo serio que puede ser hacer bromas llamando al 911 para la gente. ¿Quién es? Sabes lo mal que puede terminar esto para ti, ¿verdad? Alcancé mi taza de café, poniendo los ojos en blanco y mantuve la mano lista para colgar la llamada, pero ella continuó. ¿Qué? No lo entiendo. Hablo en serio. Por favor, no cuelgues. Ella replicó en un tono que me tomó por sorpresa, y luego, después de un segundo, volvió a la actitud anterior, algo en pánico. Lo siento, pero esto no es una broma. Por favor, tengo miedo de lo que esta persona podría hacer. Está bien, señora. Volví a poner la taza en el escritorio y estaba listo para prolongar esta llamada lo suficiente como para que esta mujer enfrentara las consecuencias por mantener la línea. Qué mala suerte para ella, pensé, haber elegido al operador que vive en la casa exacta que decidió que sería su objetivo. ¿Cuál es tu nombre y en qué habitación estás ahora mismo? Soy Mariel. Estoy mirando por la ventana de mi dormitorio ahora mismo. Todavía están ahí. Mi sangre empezó a hervir. Qué insensato debe ser esta persona. Era obviamente un amigo. Levanté la voz esta vez, advirtiéndoles de nuevo sobre lo mucho que se arrepentirán de sus acciones si vuelven a hacer una llamada de broma, y justo cuando estaba a punto de colgar, Mariel empezó a suplicarme frenéticamente que no lo hiciera. Por alguna razón, algo dentro de mí me decía que escuchara. Decidí darle una oportunidad más y luego enviaría a la policía para arrestar a esta bromista, y al menos, darle una advertencia. Está bien, Mariel. Descríbeme el dormitorio. ¿Qué? ¿Me escuchaste? ¿Qué color tienen las cortinas? ¿Hay algún mueble? ¿Lámparas? Dime qué puedes ver. Aunque conozco a esos amigos desde hace bastante tiempo, ninguno de ellos ha estado en mi casa. Prefiero que sea así, no porque no confíe en ellos para entrar en mi casa, sino porque nunca me ha gustado tener invitados, ni a mis padres cuando era pequeño. Es algo que ellos tenían y que se me ha transmitido.
No hay manera de que esta persona... cortinas moradas, cama doble con una funda grisácea con líneas blancas, un armario y una mesita de noche pequeña con una lámpara de noche encima. Siguió hablando durante unos segundos mientras yo escuchaba, completamente atónita. Estaba describiendo exactamente cómo se veía mi dormitorio. Sus siguientes palabras me sacaron de la confusión. Señorita, ¿por qué me pregunta esto? ¿Hay alguien afuera de mi casa? No pude responderle de inmediato. Esto era tan surrealista, nada como lo que había experimentado hasta ahora en este trabajo. Esta mujer, aparentemente llamada Mariel, que suena exactamente como yo, afirmando que vive en mi dirección, y está en la misma habitación que yo, estaba hablando conmigo, Mariel. ¿Cómo tenía sentido todo esto? Intenté mantener la calma y seguir hablando con ella normalmente, pero podía escucharla temblorosa en mi propia voz cuando todo lo que pude murmurar fue un «está bien, señora». Antes de quedarme en silencio de nuevo y rebuscar en el cajón de mi escritorio para encontrar mi teléfono personal. Mi exmarido había instalado cámaras de seguridad apuntando hacia el frente, la parte trasera y los lados de nuestra casa en diferentes ángulos después de que algunas personas comenzaran a hablar sobre el mismo coche circulando por sus hogares varias veces durante el día y la noche, pero nunca salió nada de eso. No me molestaba tener la medida de seguridad adicional, pero nunca pensé que realmente tendría que usarla. Abrí la aplicación mientras esta Mariel seguía repitiendo hola, pero estaba demasiado preocupado para responder. Admito que mi corazón se me había caído al estómago en ese momento, y solo empeoró después de abrir la aplicación de la cámara. La ventana de mi dormitorio daba a uno de los lados de mi casa y justo más allá de la cerca de madera había alguien caminando de un lado a otro mientras miraba hacia la casa. Finalmente me recuperé. Está bien, Mariel, está bien. Te envío un coche patrulla de inmediato. Disculpa la demora. Intenté recuperar la compostura, pero aún podía escuchar mis palabras temblando mientras las pronunciaba en voz alta. Aunque la persona no estaba invadiendo propiedad ajena y técnicamente no estaba cometiendo ningún delito, lo que más me desconcertaba era que en ese momento, completamente libre de cualquier influencia de alcohol o drogas, estaba hablando conmigo mismo. A otro yo. Aléjate de la ventana para asegurarte de que no te vea, respondí. Hice una pausa por un momento, dándome cuenta de lo ridícula que era toda la situación de nuevo, y terminé mi pregunta, escuchando atentamente la respuesta que estaba a punto de venir de la otra Mariel, sin saber exactamente qué esperaba escuchar. ¿Tienes un arma en tu casa que puedas usar en caso de que sus intenciones se tornen malévolas? Quiero decir, lo único que se me ocurre ahora son los cuchillos de la cocina, y hay una pistola vieja, pero está en el sótano y la puerta está afuera. ¿Voy a tener que defenderme? Sonaba estresada cuando preguntó, pero me sorprendió más escuchar las mismas palabras exactas que yo habría dicho en respuesta a esta pregunta. Tengo una pistola, y está en el sótano, cuya puerta está afuera. Todavía incapaz de comprender todo esto, le dije a Mariel, o a mí, supongo, que revisara de nuevo y viera dónde estaba la persona y le aseguré que el coche patrulla está a solo unos minutos de la casa. Solo ahora finalmente miré a mi alrededor, pensando que debía estar soñando, y capté la mirada de un compañero de trabajo que tenía una ceja levantada. Debió haber estado escuchando mi conversación y verme actuar raro, pero intenté sonreír lo mejor que pude y asentir, volviendo rápidamente mi atención a la pantalla antes de poder ver su reacción. Mariel, ¿los ves todavía?, pregunté, pero no obtuve respuesta durante unos momentos más. Luego tartamudeó y pude escuchar la puerta chirriar al abrirse, justo como la puerta de mi dormitorio, y sus pasos moviéndose rápidamente de una habitación a otra, presumiblemente mirando por otras ventanas. No está ahí ahora. No sé dónde está. Oh Dios, ¿lo habré perdido? ¿Está viniendo hacia mi casa? Sonaba como si estuviera al borde de un ataque de pánico. Hice todo lo posible por calmarla mientras buscaba a la persona yo mismo, cambiando entre diferentes cámaras, y cuando lo encontré lo vi en el patio trasero con un brazo levantado en el aire. Momentos después, una piedra voló hacia la ventana de mi cocina, y aunque las cámaras no tienen audio, el grito de Mariel coincidió perfectamente con el impacto.
Santo cielo. Santo cielo. Acaba de romper una de mis ventanas. Gritó frenéticamente y comenzó a delirar inaudiblemente por teléfono. Mariel, Mariel, ve a tu ático. Rápido. La policía estará en tu casa pronto. Usa cualquier cosa que encuentres allá arriba para bloquear la entrada. Grité de vuelta, levantando la voz lo suficiente como para eclipsar la suya y probablemente asustar a mis compañeros de trabajo con el repentino aumento de decibelios. Lo que fuera que estaba pasando, era real. Había alguien fuera de mi casa que acababa de romper una ventana y yo estaba ahí dentro, temiendo por mi vida. El consejo que le di fue exactamente lo que yo habría hecho. La trampilla del ático está en medio del pasillo que va desde la sala de estar hasta mi dormitorio, dándole suficiente tiempo para subir y bloquearla después, considerando que esta persona tenía que pasar por la cocina y luego por las partes mencionadas de la casa. Según mis cálculos, Mariel tuvo suficiente tiempo para llegar allí y usar toda la basura acumulada y cualquier otra cosa que pudiera encontrar para mantener la trampilla cerrada durante el poco tiempo que la policía necesitaba para llegar. Podía escuchar a Mariel cerrar la puerta de golpe detrás de ella y correr por el pasillo laminado hacia la escotilla, y luego me quedé sin aliento al oírla gritar en el altavoz y el teléfono caer con un fuerte golpe, sus pasos volviéndose cada vez más distantes mientras otro par de pasos, más pesados, avanzaban cada vez más rápido por el pasillo y más cerca del teléfono. ¿Sigues ahí? La policía está casi en tu ubicación. Era todo lo que se me ocurrió decir en mi último intento de asustar a quien quiera que fuera esta persona. Unos segundos de silencio y esperaba escuchar algo, cualquier cosa, algún comentario aterrador, críptido o al menos respiración, pero no había nada. Mi última palabra en el receptor fue un saludo vacío antes de que la otra parte colgara. No podía creer lo que acababa de pasar, y debí haberme quedado en mi escritorio mirando la pantalla durante al menos 2 minutos antes de que el mismo compañero de trabajo de antes, Connor, viniera y me pusiera la mano en el hombro, lo que me hizo gritar y empujarlo. Toda la oficina miró hacia nosotros y él levantó las manos en el aire. Me disculpé profusamente más veces de las que podía contar. Todos volvieron a sus escritorios y Connor bajó las manos. ¿Decisión difícil?, preguntó y se apoyó en mi escritorio, dándome una barra de chocolate. Parecías realmente nervioso todo el tiempo y, bueno, esto solo lo confirma. Ni siquiera reconocí el bocadillo después de mirarlo y simplemente volví a encontrarme con sus ojos, sin saber qué decir. Empecé con algunas palabras desconectadas antes de disculparme y dejar el turno temprano. Es un poco después de las 2:30 cuando termino de escribir esto. Reservé una habitación en el hotel más concurrido que pude encontrar, con la habitación más cercana a las escaleras que llevan a la recepción, cerrando las persianas y cerrando la puerta 2 veces. Tengo miedo de ir a casa, y no sé con quién hablar sobre esto sin sonar completamente loco. No he recibido noticias de los oficiales de policía que respondieron y no sé qué hacer al respecto mañana. Me senté en el sillón acolchado de la habitación del hotel que Mariel había alquilado después de irse inexplicablemente de su turno anoche. La llamé esta mañana temprano después de terminar el trabajo sin siquiera dormir. Siempre ha sido muy sensata y su comportamiento me preocupó, no podía dejarlo pasar. Y aquí estaba yo, escuchando cómo aparentemente se hablaba a sí misma anoche por teléfono. Mariel, ¿estás segura de que estos turnos nocturnos no son un poco demasiado para ti? Aunque quería confiar en ella, lo que me estaba describiendo sonaba sacado directamente de un libro o una película, y la falta de sueño realmente tiene un impacto demasiado grande como para que lo comprendas. No estoy diciendo que te lo estés inventando, pero, tal vez, lo recuerdas mal. Mariel caminaba de un lado a otro por la habitación con una mano en la cadera y la otra en la frente, apartándose el cabello y exhalando con fuerza. Sé que esto suena loco, Connor, pero te digo que estoy 100% segura de lo que escuché y vi en esas cámaras. Había otra yo en esa casa anoche y alguien rompió mi maldita ventana. ¿Cómo puedes estar tomando esto tan tranquilamente? Ni siquiera hemos tenido noticias de los rescatistas y ya han pasado más de 6 horas. Tenía razón. No había habido información de vuelta en esa llamada, nada en las noticias, ningún contacto de los oficiales.
Cuando usé el teléfono de Mariel para intentar devolver la llamada a quien la despertó, no había nada. Le dije que aunque no puedo explicar la llamada en sí, estaba de acuerdo en que era demasiado peligroso para ella volver a casa considerando que había un intruso. Le ofrecí quedarse en mi casa los próximos días, y aunque aceptó y me agradeció, no dejaba de hablar del tema de su otro yo. La entendía hasta cierto punto, pero seguía siendo escéptico. Entonces, le ofrecí volver a mi casa para que pudiera cambiarme y agarrar la pistola que tenía guardada en mi caja fuerte y una linterna, y luego podríamos buscar a los oficiales en su casa nosotros mismos. Tenía miedo, pero creo que la curiosidad y el estrés por lo que podría haberle pasado a la supuesta otra ella prevalecieron y fue lo que la hizo aceptar este plan. Esperé a que sacara sus cosas de la habitación y conduje de regreso a mi casa, mientras tanto preguntándole sobre cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto sobre la llamada para asegurarme de que íbamos preparados. El trayecto hasta su casa no fue largo, y durante el viaje intenté poner algo de música para animar el ambiente o hablarle de cualquier cosa para distraerla, pero todo lo que obtuve fueron una o dos palabras en respuesta mientras ella estaba perdida en sus pensamientos mirando por la ventana. Cuando llegamos, aparqué en su entrada donde justo afuera estaba el coche de los policías con las dos puertas delanteras entreabiertas pero sin señal de ellos. La respiración de Mariel se aceleró y le puse una mano en el hombro para calmarla. Luego, sin que dijéramos nada, ambos salimos del coche. Lo primero que hicimos fue acercarnos al coche de policía y ver si había algo fuera de lo común, como llantas pinchadas o cualquier signo de una lucha, pero estaba estacionado allí como cualquier otro vehículo y no había nada obvio en el interior. Lo que descubrí, sin embargo, fue la radio, que aunque no parecía haber sido manipulada, no funcionaba. Regresé hacia la casa y llamé a Mariel para que caminara conmigo mientras la rodeábamos desde lejos, encontrando la ventana rota que daba a la cocina. Estaba a punto de sugerir llamar al 911 de nuevo y que ellos entraran a la casa mientras nosotros esperábamos afuera, pero Mariel estalló antes de que pudiera siquiera empezar a hablar. ¿Por qué demonios no se está haciendo nada al respecto? Levantó las manos al aire y se giró para mirarme, sus ojos azules transmitiendo una mezcla de ira y confusión. 2 policías han desaparecido desde que respondieron a esta llamada. Había un intruso en mi casa y literalmente había un clon o algo de mí dentro mientras yo estaba en el trabajo. Dime por qué no hemos oído nada sobre esto, Connor. Yo no lo sé, vale. Si todo sucedió como dices, simplemente no tiene sentido. La interrumpí antes de que empezara a hablar de nuevo, sabiendo que se me echaría encima por acusarla de mentir. Pero, realmente deberíamos dejar que las autoridades se encarguen de esto. No somos profesionales. Mariel intentó decir algo, pero se interrumpió y sacudió la cabeza. Pensé que se había rendido y haría lo lógico y seguiría mi consejo. En cambio, se dio la vuelta y caminó unos pasos hacia su puerta trasera y luego me miró de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Voy a entrar. Nadie me va a escuchar de todos modos, y no tengo intención de irme de aquí sin al menos algún tipo de respuesta o pista. La miré completamente atónito y esperé unos segundos para ver si decía algo más, pero ella simplemente se quedó ahí mirándome fijamente. Sabía muy dentro de mí que ella esperaba que dijera que iba a entrar con ella. Bueno, antes de hacer eso intenté convencerla de que lo pensara de nuevo, pero obviamente eso no iba a funcionar. Así que eso fue exactamente lo que hice, pero tengo que admitir que yo también me estaba poniendo nervioso. La puerta trasera estaba desbloqueada y conducía a un pasillo diferente al que ella me había mencionado, lo cual deduje por la falta de una trampilla al ático. Mariel me explicó el diseño de su casa y caminamos juntos, yo delante y con mi arma desenfundada mientras llamaba preguntando si había alguien allí. Me dio una palmada en el hombro y levantó los brazos con los ojos muy abiertos, y yo le hice un gesto para que se callara. No teníamos forma de saber si había un intruso o policías, o ambos, y no quería tener sangre en mis manos, sin importar de quién fuera. Como era de esperar, no obtuvimos respuesta de ningún lugar y no escuchamos nada que pudiera indicar que hubiera alguien más aquí con nosotros. No encontramos nada fuera de lo común en las habitaciones de la casa de Mariel, pero el pasillo con el ático tenía algunas cosas que valían la pena mencionar, la primera siendo lo que vimos de inmediato,
el teléfono en el suelo y marcas leves como rasguños en las paredes, que eran las únicas señales de algo fuera de lo común. Bueno, ya sabes, además de la ventana rota. Eso debe ser lo que ella solía llamar. Es idéntico al mío. Lo agarró y trató de encenderlo, pero no tenía batería. La pantalla estaba ligeramente agrietada en la esquina superior derecha, probablemente donde impactó primero con el suelo. ¿Qué demonios está pasando, Connor? Tranquila, empecé, sabiendo que no me escucharía. Solo nos queda revisar el ático y el sótano. Podemos revisar allá arriba y luego bajar al final. ¿Cómo suena eso? Sí, está bien, pero el sótano está cerrado. Si la llave no se ha movido, debe estar en uno de los cajones de mi dormitorio. Está bien, yo revisaré el ático mientras tú buscas la llave, no tiene sentido que ambos vayamos allí. Levanté el arma en el aire mientras buscaba mi linterna. No te preocupes por mí. Mariela asintió y comenzó a caminar hacia el dormitorio, desapareciendo tras la puerta después de que yo empezara a subir al ático. No había nada encima de la trampilla, lo cual me di cuenta antes de siquiera mirar alrededor para ver, debido a lo fácil que pude levantarla, confirmando nuestras sospechas de que la otra mujer no había llegado allí antes de que terminara la llamada. Lo que me pareció extraño de inmediato fue la caída de temperatura aquí. Sí, era un ático, pero la diferencia debía ser de al menos 10 grados, y temblé mientras subía y comenzaba a iluminar todo el espacio, detrás de cajas viejas y vacías, muebles desgastados y otros diversos objetos que no valían la pena mencionar. No había lugar para que nadie se escondiera aquí arriba, o al menos no si me preguntas, porque revisé cada rincón y no encontré rastros de nadie ni de nada. Mientras caminaba de regreso, comencé a bajar la escalera y llamé a Mariel, pero no obtuve respuesta. No me preocupé de inmediato porque la escotilla estaba abierta y si algo hubiera pasado, lo habría escuchado. Esperando unos segundos y sin obtener respuesta, me dirigí hacia el dormitorio, que estaba tan vacío como cuando miramos allí juntos antes. La llamé de nuevo y empecé a buscar en cada una de las habitaciones, y mientras lo hacía me detuve un momento para escuchar, pero no por Mariel. Los ruidos de fondo de antes, como los pájaros o los coches que pasaban, se habían detenido. De nuevo, eso no me pareció extraño en ese momento. Buscar en el resto de las habitaciones resultó inútil y pensé que tal vez ella había salido, probablemente esperándome cerca del sótano, así que me dirigí a la puerta trasera y la abrí. Me llevó de vuelta a la sala de estar. Parpadeé y miré detrás de mí. Ciertamente estaba en el mismo pasillo en el que estábamos al entrar en la casa. A pesar de eso, cerré la puerta y volví a salir por el frente de la casa, y cuando abrí esa, me encontré con la cocina. Me quedé allí parado durante unos segundos, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, y me froté los ojos, pero aquí estaba, todavía dentro de la casa, parado justo en la puerta principal, que me llevaba de vuelta adentro. Pasé y me acerqué a la ventana que había roto el intruso. En lugar del jardín verde, la calle con coches aparcados y casas vecinas, me recibió una vista hacia el dormitorio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y admito que estaba al borde de un ataque de pánico. Empecé a sudar profusamente y sentí que mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho mientras corría de habitación en habitación, de puerta en puerta, tratando de salir y encontrándome una y otra vez en diferentes partes de la casa. Tuve que detenerme y sentarme unos momentos antes de desmayarme, y mientras recuperaba la compostura vi algo extraño, aunque toda esta situación no era mucho más perturbadora de lo que le estoy dando crédito. Noté que las paredes de la sala donde estaba sentado en ese momento habían cambiado de color, y la mitad de la mesa simplemente faltaba. ¿Cómo? Imagina un error o un fallo en algún videojuego donde la mitad de un mueble está ahí y el resto ha desaparecido. La mesa todavía tenía dos de sus patas, sobre las cuales se sostenía perfectamente, pero la superficie estaba cortada diagonalmente y el resto simplemente no estaba allí. Pasé la mano por donde se suponía que debía estar, y simplemente la atravesó el aire. Seguí caminando por diferentes habitaciones y los cambios comenzaron a hacerse más y más evidentes, como el candelabro en la cocina que estaba al revés y flotaba en el aire, sin estar sujeto a nada. Estaba físicamente allí, y cuando intenté empujarlo, no se movía,
pero podía sentirlo y tocarlo. No sé cuánto tiempo pasé en este lugar, pero por primera vez en lo que ahora sentía como horas, escuché un ruido. Respiración. Respiración rápida y asustada, igual que la mía cuando me encontré aquí. Venía de la habitación contigua, no podía decir cuál era porque ya había sido una apuesta en la que tropezaría. Terminé apareciendo de nuevo en el dormitorio, donde me recibió una escena espantosa. Un hombre alto con ropa rasgada y heridas, superficiales y profundas, por todo su cuerpo, tendido en un charco desordenado de sangre y algo oscuro mezclado con ella, parte del cual también estaba salpicado en la pared detrás de él, donde vi las mismas marcas de rasguños que las que había visto en las paredes del pasillo antes. Era como si tuviera un flashback instantáneo al verlo. Lo que quedaba de su ropa era lo mismo que llevaba puesto la persona que entró en la casa de Mariel. Todavía estaba vivo, pero sus ojos estaban rojos y gritó al verme. Hice lo mismo en reacción. No, no, no. Aléjate. Aléjate de mí. Gritó entre respiraciones dolorosas e intentó reunir fuerzas para lanzarme uno de sus zapatos, pero solo logró que se moviera un poco más allá de su pierna y apenas se alejó de él. Apártate de una vez. No voy a hacerte daño. Mira, yo, no eres, inhala real, inhala no real, corriendo el riesgo de darle un infarto que finalmente lo sacaría de su miseria. Corrí a su lado y levanté las manos en el aire, gritando lo suficientemente fuerte como para silenciarlo. Empecé a lanzarle todas las preguntas que se me ocurrían, y cuando dejó de intentar hablar por encima de mí, lo agarré por los hombros, sacudiéndolo. Parecía como si estuviera a punto de desmayarse en cualquier momento. Le pregunté qué era este lugar, por qué había entrado, si conocía a Mariel, y apenas pude obtener una respuesta coherente de él hasta que me agarró el brazo derecho con una fuerza que no parecía tener, dejándome atónita y en silencio. Durante mi tiempo de silencio, él habló. No, personas. Inhala falso. Antes de que pudiera preguntar o él pudiera revelar más, de repente fui lanzado contra la pared, junto al hombre. Ni siquiera pude gritar en reacción al dolor. Otro golpe me dio justo en las costillas y el dolor fue tan inesperado y fuerte que mantuve los ojos cerrados y me agarré los costados. En medio del caos, pude escuchar al hombre gritar y de repente, lo que supongo que sucedió fue que lo lanzaron. Sus gritos continuaron pero se desvanecieron en la distancia y escuché un estruendo y el sonido de cristales rompiéndose. Apenas unos momentos después, justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, me agarraron de uno de mis brazos y me lanzaron de nuevo hacia la puerta de la habitación. De repente, todo el ruido se detuvo y me quedé acurrucada en el suelo, con lágrimas de dolor corriendo por mis mejillas mientras me cubría las manos sobre donde me habían pateado o golpeado, o lo que sea que hubiera pasado. Supongo que tenía al menos 2 costillas rotas y apenas podía tocar la zona sin que un dolor agudo apareciera. Cuando abrí los ojos me encontré de nuevo en el ático, pero esta vez podía escuchar a Mariel gritándome desde abajo. Me levanté lentamente, sosteniéndome el costado mientras bajaba de nuevo al pasillo. Podía escuchar que los sonidos del vecindario habían regresado. «Estoy aquí». Grité y me senté en el suelo mientras esperaba a que ella llegara. Cuando llegó, se quedó sin aliento y corrió hacia mí, poniendo una mano en mi hombro, preguntándome qué había pasado y cómo me había lastimado. «Tenemos que salir de aquí». Me ayudó a levantarme, permitiéndome apoyarme en ella mientras comenzábamos a salir. «Te explicaré en el hotel». Le permití conducir y ella seguía haciéndome preguntas mientras tanto, pero yo estaba demasiado exhausto y con dolor para responder de manera coherente. Llegamos al estacionamiento y ella se volvió hacia mí, mirándome a los ojos y diciendo algo que ni siquiera registré en ese momento. Estaba demasiado atrapado en un pequeño detalle que sabía que habría notado durante todo el tiempo que la he conocido. «Mariel, ¿desde cuándo tus ojos son de 2 colores diferentes?».